Mi hermana es de esas personas que sueña siempre un par de semanas antes cuando alguien se va a morir. Ha sido algo muy difícil para ella, sobre todo cuando aún no podía entenderlo. No le hemos dicho nada a nadie, solo entre nosotros lo contamos. Por eso también se vuelve tan complicado cuando sueña que un tío se va a morir y no podemos decir nada. Y es que no son sueños cualquiera. Los de la muerte son sueños diferentes. Los ve con total precisión como si estuviera ahí. No son borrosos ni difusos, son reales como un sueño real, uno normal. Para nada, simplemente ella está ahí observando. Y siempre, siempre en esos sueños hay alguien más. Alguien a quien mi hermana describe como una mujer de 2 metros corpulenta, vestida toda de negro, y con un velo que no le deja ver la cara. Ella siempre está ahí, a lo lejos afuera de las casas, mirando desde un techo vecino, siempre con la vista clavada en alguien en particular, alguien a quien sigue atentamente con la vista. Mi hermana en ocasiones no ha podido ver quién es la persona que va a morir, pero la mayoría de las veces sí se da cuenta, le resulta muy claro, no entiende. No entendemos para qué o por qué tiene esos sueños. Creo que nadie que los tenga lo puede entender, porque no pueden evitarse las muertes, simplemente te hace sufrir esperando, o eso pensábamos. La otra vez, mi hermana se despertó llorando en medio de la madrugada. Mi cuarto está al frente del suyo y dormimos con las puertas abiertas, así que me di cuenta en cuanto la escuché. Yo tenía los audífonos porque me duermo con música, pero alcancé a escuchar su llanto y me los quité para descubrir que era verdad. Vivimos solas con mi papá, que también se despertó, y es que no eran gritos, pero sí un llanto muy profundo, un llanto muy triste. Sabíamos qué tipo de sueños se le provocaban llorar así. Mi hermana nos pidió que prendiéramos todas las luces. Lo hicimos. Regresamos con ella. Nos pidió que cerráramos bien la puerta y las ventanas de atrás, las que dan al patio. Ahí empezamos a sospechar que había soñado con nuestra casa. Como pudimos la calmamos. Yo me dormí con ella, y mi papá se fue enfrente a mi cuarto para estar todo cerca. Ya por la mañana mi hermana nos contó su sueño. Ella estaba en el techo de los vecinos, podía ver el nuestro y el cerco de malla ciclónica que lo rodeaba. Se lo había puesto mi papá porque se metían mucho a nuestro patio de atrás, a robarnos cosas que se quedaban afuera, así que todo nuestro terreno estaba rodeado por esa malla. Mi hermana notó a alguien agachado arrancando una esquina del cerco, desesperado por poder entrar a nuestro patio. Tardó unos segundos en tomar forma, en reconocerla. Era aquella mujer de negro. Mi hermana miró a su alrededor. Se dio cuenta de que podía percibirlo todo con mucha exactitud. A lo lejos incluso pudo ver a un vecino saliendo como siempre en su auto para ir a trabajar de madrugada. No era un sueño normal. La mujer de negro estaba ahí. Mi papá y yo fuimos a revisar el cerco que dijo mi hermana. Subimos al techo y pudimos ver toda una sección arrancada de tajo, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. No le dijimos a mi hermana que todo era cierto, pero no era necesario. Lo único que teníamos que hacer fue dejar esa casa cuanto antes. Aunque claro, de ella no se puede correr, no hay lugar donde esconderse. Ha pasado mes y medio desde entonces. Todas las noches dormimos con miedo. Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias de la Noche, donde como siempre, hemos preparado para ustedes historias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable, relatos que les llevarán a cuestionarse hasta dónde pueden ser escépticos de lo sobrenatural. En este episodio hablaremos de encuentros extraños con una mujer de negro, que parece anunciar tragedias. Vamos a escuchar gritos espectrales que provienen de un lugar vacío, encuentros con entes que se ven exactamente como la gente que más amamos, y también viajaremos hasta Mazamitla, donde una historia macabra nos espera en una cabaña en una zona embrujada. ¿Te atreves a escuchar? Es momento de dejarse llevar, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Los gritos en el sótano del Parián. ¿Qué tal, comunidad? Soy de Aguascalientes. Ya he compartido anteriormente algunas historias de mis nada agradables experiencias paranormales, pero hoy quiero contarles una que no es mía, sino de mi papá, un oficial de policía retirado, que a lo largo de su servicio vivió muchas cosas, pero esta experiencia en particular le dejó una huella profunda. Cuando un policía recién egresaba de la academia, lo primero que hacía era patrullaje a pie, lo que comúnmente se llama pie a tierra. Les tocaba vigilar sin patrulla, sin nada, especialmente por las calles del centro histórico en Aguascalientes. Uno de los lugares más conocidos del centro es el Parián,
Un centro comercial de 3 pisos y 3 sótanos. Muy viejo, con fama por todas las cosas que han pasado ahí. Durante una remodelación, por ejemplo, un camión cayó hasta el fondo de los cimientos y hubo personas que murieron. Desde entonces se cuentan muchas cosas, como que si alguien anda solo en el sótano, puede ver a personas que lo saludan cuando en realidad no hay nadie más con él. Esta historia que les comparto ocurrió durante un rondín nocturno. En esa ocasión iban 3 cadetes, entre ellos mi papá, y 2 policías ya veteranos. Estaban por dar las 3 de la mañana. Después del recorrido de rutina, se sentaron en las escaleras del lugar a tomar café, a platicar para matar el sueño, cuando la radio interrumpió la charla con un mensaje que dejó a todos en silencio. Ayuda, sótano 3. Por favor, ayuda. Los 3 cadetes se levantaron instintivamente para ir a ver quién estaba pidiendo auxilio. Todos habían escuchado la voz. Era clara, angustiada. Ayuda, por favor, el sótano 3. Entonces uno de los oficiales veteranos se les adelantó con un tono seco. ¿A dónde van, chamacos? Allá abajo no hay nadie vivo. Ese es el sótano del sótano del sótano. Ahí no hay nada. Por favor, en el sótano 3. Interrumpió de nuevo la radio. Uno de los cadetes insistió. ¿Cómo que no hay nadie? Se escucha clarito que están pidiendo ayuda. Y el oficial respondió con 3 preguntas que le helaron la sangre. A ver, primero, ¿por qué esperarían precisamente hasta las 3 de la mañana para pedir ayuda? Segundo, ¿por qué alguien estaría allá abajo, si ese lugar se cierra antes de las 10 de la noche? Y tercero, aunque tuvieran respuestas para las 2 preguntas anteriores, a ver, ¿cómo diablos alguien allá abajo tiene y por qué tendría una radio con la frecuencia de la policía? Sótano 3. Volvió a interrumpir la radio. El oficial les dijo que preguntaran a Central para ver si alguien más estaba escuchando lo mismo, o si había algún reporte. Mi papá tomó el radio y llamó a Central. Aquí Vigilancia del París. Escuchamos a alguien pidiendo auxilio desde el sótano 3. ¿Tienen reporte? ¿Lo reciben ustedes también? Negativo. Oficial, Central no recibe nada. Nadie ha pedido ayuda. El ruido de la estática seguía. La voz seguía repitiendo el mismo mensaje una y otra. El oficial que los había detenido simplemente apagó la radio. Se levantó y les dijo: Chavos, créanme, sea lo que sea que esté ahí abajo, no necesita que vayamos a abrirle. El doppelganger de mi hermana. Mi nombre es Valeria. Tenía aproximadamente 10 años la primera vez que el doppelganger de mi hermana se me manifestó en casa. Vivíamos mis papás, mi hermana mediana, Camila, la menor, Ana, y yo, la hija mayor. La casa de mis padres es un pequeño departamento de Infonavit, donde es difícil tener privacidad debido al poco espacio y la distribución. Era un día común. Mi mamá estaba cocinando y mis hermanas pequeñas miraban la televisión, o eso creía yo. Estaba en el patio trasero lavando un par de calcetas en el lavadero. Esta parte de la casa estaba justo después de la cocina, en un pequeño pasillo que daba hasta la sala. De repente vi pasar corriendo a toda prisa a Camila, la mediana. Alcancé a notar que iba descalza y llevaba un vestido bata blanca que le llegaba unos 5 dedos por debajo de la rodilla, una prenda que nunca le había visto. Mi mamá jamás nos dejaba andar descalzas. Siempre decía que así nos enfermaríamos porque el frío entraba por los pies. Como toda hermana mayor y chismosa, dije en voz alta: Camila, ¿por qué andas descalza? Lo hice con la intención de que la regañaran, pero mi mamá volteó a verme extrañada y respondió: ¿A quién le hablas? Tu hermana está en el baño. Se metió a bañar. En ese momento sentí una sensación extraña. Yo estaba segura de lo que había visto. Era mi hermana la que pasó. Al menos se veía como ella. Tenía el cabello rizado, castaño oscuro, casi negro, tal cual lo tenía ella. Aún así, intenté no darle importancia. Mi voz interna me decía que solo había sido mi imaginación, pero a partir de ese día comenzaron a ocurrir cosas raras. Las llaves se perdían, la ropa se movía de lugar y más. Una vez no encontraba cosas que necesitaba, no sé, un peine, una blusa, etc. Y terminaba yéndome a la escuela frustrada para al regresar encontrar los objetos perdidos en los lugares donde más los había buscado. Un día, cuando le conté a mi mamá sobre la niña que había visto, ella me reveló algo sorprendente.
Me dijo que cuando estaba embarazada de mí, se le apareció una pequeña niña vestida con un camisón blanco, con cabello rizado, pero en lugar de ser castaño, era rubio. Aquella niña solo le dijo, «Hola, mi nombre es Raquel», y así, sin más, desapareció. Desde que me contó eso decidimos apodar así aquello que se aparecía en la casa. Después de eso empecé a tener sueños extraños. En ellos, sentía que flotaba y veía mi habitación sumida en la oscuridad. Con el tiempo descubrí lo que era la parálisis del sueño, pues me sucedía seguido. Sin embargo, siempre que me ocurría había algo más. Una sombra o un bulto estaba de pie junto a mí. Intentaba gritar pero no podía. Luchaba por moverme, por salir corriendo, pero era en vano. El tiempo pasaba y la niña, idéntica a mi hermana, seguía apareciendo esporádicamente. Hasta cierto punto podría decir que me acostumbré a verla y fingir que nada pasaba, pero conforme mi hermana crecía la situación se volvía más y más inquietante. El ser también crecía a la par de ella, como si fuera su reflejo, pero siempre con el camisón blanco que la caracterizaba. No solo yo la veía, después también Camila y mi mamá la llegaron a ver. Curiosamente, mi papá y nuestra hermana menor jamás presenciaron nada. Una noche, como cualquier otra, me dispuse a dormir. Ya me había resignado a esa sensación de que algo se sentaba en mi cama o se recostaba a mi lado. Pero esa noche fue diferente. Tuve lo que ahora sé que fue una experiencia extracorporal. Sentí una electricidad recorriéndome el cuerpo y todo comenzó a dar vueltas. Luché por abrir los ojos y cuando lo logré, vi algo aterrador. Yo seguía acostada. Era como si me hubiera separado de mi cuerpo. Me sentía liviana, como si flotara en una nube. La habitación estaba demasiado oscura y apenas distinguía lo que había alrededor. Sentí curiosidad y decidí salir de mi cuarto. Pero apenas puse un pie afuera, sentí que caía en un vacío inmenso y de repente estaba de nuevo en mi habitación. Permanecí un rato tratando de entender lo que pasaba, hasta que en una de las esquinas distinguí una sombra. Me invadió el miedo. Traté desesperadamente de volver a mi cuerpo físico hasta que finalmente lo logré. Este tipo de experiencias se volvieron constantes durante un tiempo. La hora de dormir era siempre aterradora, porque sabía que algo me iba a ocurrir, pero el sueño siempre terminaba ganándome. No sé cuántas noches desperté llorando del miedo. Sin embargo, todo lo anterior se quedó corto en comparación con lo que estaba por venir. Para este punto, ya habían pasado 10 años desde la primera vez que vi a Raquel. Habíamos aprendido a convivir con los sucesos extraños, pero aquella noche marcó un antes y un después. Era hora de dormir, y como tantas veces antes sentí la electricidad recorrer mi cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Estaba a punto de tener otra experiencia fuera de mi cuerpo. En un instante, ya estaba flotando, viendo mi propio cuerpo dormido, pero entonces noté algo en la esquina de mi habitación, en un rincón demasiado oscuro, en una oscuridad tan densa que no dejaba pasar ni el más mínimo rayo de luz. De entre las sombras salían 2 manos esqueléticas, luego distinguí la mitad de un rostro. Tenía puesto un velo, pero lo más aterrador es que podía distinguir quién estaba ahí abajo. Aquel ser lucía igual que mi hermana Camila, pero en estado de putrefacción. Conforme avanzaba, la oscuridad lo acompañaba, devorando la luz de la habitación, y cuando estuvo frente a mí extendió sus manos huesudas y con una voz hueca me dijo, «Ven conmigo». Entes de la Araucanía, hola, mi nombre es Leticia. Prefiero mantener mi apellido en anonimato, pues donde vivo hay solo 2 personas con mi nombre. Parece una locura, pero es verdad. Soy de Chile, vivo en la Araucanía, en la zona sur, en un pueblito que ahora es considerado ciudad, llamado Lautaro. Nací y crecí en un hogar muy bonito, con mucha naturaleza. Hace tiempo que escucho el podcast, y eso me dio el valor para escribir esta historia. Esto ocurrió cuando era más joven. Ahora tengo 18 años, y estamos hablando de cuando tenía aproximadamente 9. Voy directo al grano. Desde pequeña fui muy sensible a cualquier tipo de sensaciones, susurros, ruidos que nadie más notaba. Mejor dicho, a cosas paranormales. Y bueno, esa parte de mí aún la conservo, lamentablemente. Lo que voy a contar sucedió durante varias noches. La primera vez fue en martes. Aún recuerdo la fecha, 5 de diciembre,
justo el día de mi cumpleaños. En ese tiempo mis padres y yo dormíamos en un cuarto pequeño que compartíamos, pues nuestra antigua casa se había quemado. Vivíamos en una casa provisional que la municipalidad de Lautaro nos dio. Mis padres dormían en una cama, y para mí hicieron una camita improvisada en el suelo, pues no cabíamos los tres. La puerta del cuarto no era completa, era solo la mitad de una puerta normal, dejando un gran espacio entre el techo de la casa y la parte superior de la puerta. Esa noche me dormí de inmediato, pero de repente me desperté porque sentí que alguien me observaba. Me moví y me senté en la cama. Cuando levanté la vista en la oscuridad, noté la silueta de una persona muy alta parada en la puerta. Sentí un miedo que nunca más he sentido en la vida. Esa persona, o cosa, me miraba fijamente y se reía. Queremos agradecer a todos los que han escuchado esta historia y han acompañado este episodio. Esperamos que hayan disfrutado y que estas narraciones les hayan dejado pensando. No olviden suscribirse y seguirnos para más relatos inquietantes y misteriosos. Gracias por su apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.